Victoria madridista por 3-0 en el debut en casa, en el estreno en el Estadio Santiago Bernabéu. Goles de Valverde, de Brahim y de Endrick en su debut oficial como madridista. El brasileño se convierte en el jugador extranjero más joven en marcar en liga con el Real Madrid y el Real Madrid ya lleva 505 días y contando como invicto en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta es la agenda blanca y vamos a estar haciendo un análisis de lo que fue el partido. Como sabíamos, sorprendió la entrada de Güler en el 11, aunque habíamos hablado ayer de que esa era una de las posibilidades, se especulaba bastante que fuera a ser Modric, terminó siendo el turco, una oportunidad de oro para el joven jugador de la selección turca. Otro partido, de hecho era su segundo partido como titular en el Santiago Bernabéu y ambos han terminado de hecho con el mismo marcador 3-0. Se dio también la situación de que en ambos juegos en la primera mitad el Real Madrid no anotó y sí anotó los goles en la segunda mitad y que no pudo marcar hasta ahora. Ha marcado ya Arda Güler en el Bernabéu, pero todavía no lo ha hecho como titular. Pero más allá de esos datos, la primera parte, tanto el Real Madrid como el Valladolid fue mala. Por lo menos para el Valladolid se estaba cumpliendo lo que ellos pensaban, pero el Real Madrid no fue una buena primera mitad, es la realidad. Al equipo claramente le falta trabajar mucho. Le falta entrar en dinámica, le falta engrasar esa maquinaria y le falta encontrar su juego. La ausencia de Toni Kroos de momento sigue pesando. Va a llegar un día en el que ya no vaya a pesar más. Pero mientras tanto, como decíamos ayer, hace falta ganar. Si algo se vio en general en el partido y ya desde la primera mitad es que había un compromiso defensivo, estaban todos en colectivo y eso me gustó, la presión tras pérdida. El equipo estaba controlando mucho más el balón que, por ejemplo, frente a Mallorca, pero las ocasiones no llegaban. De hecho, solo un disparo entre los tres palos, que fue el de Mbappé, un espejismo en una primera mitad donde los tres de adelante, el más destacado fue Rodrigo, pero realmente sin mucho juego entre ellos, muy impreciso Mbappé. Vinicius fue de menos a más con el partido. Los que sí desde el principio estuvieron bastante bien, Militao estuvo espectacular hoy en defensa y hablaremos luego de cómo aportó en ataque ya en la segunda mitad. Valverde, como siempre, cumpliendo muchísimo. Tchouaméni empezó bastante bien con recuperaciones, queriendo crear el juego, pero todavía le falta adaptarse mejor a ese nuevo rol. Pero sin lugar a duda, Militao y Valverde eran los mejores y Güler con un inicio impreciso, tirándose más por el medio y los balones cada vez que le llegaban los perdía o no le llegaban a tiempo. Ya cuando se tira a la banda derecha empieza a ser mejor, que fue después de la primera pausa para hidratación. Pero en general una primera mitad muy mala, una imagen mejorada en cuanto al compromiso defensivo, pero de que claramente a la maquinaria le falta. Pero empezó la segunda mitad y al parecer la charla técnica en el vestuario debe haber sido bastante buena porque desde el inicio el Madrid adoptó una actitud distinta y se empezó a ver un partido con más espacios. Fran García, que estaba haciéndolo muy bien en defensa, incluso fue mejorando y fue más participativo en ataque que en la primera mitad. Realmente un buen partido del lateral izquierdo, pero en general el equipo se empezó a buscar, empezó a aparecer más Vinicius, siguió apareciendo Valverde y viene el tiro libre. A mí me habían preguntado, ¿no?, quién tiraría los tiros libres y yo decía, bueno, pues para este caso, para el caso de esa jugada, Güler como zurdo en todo caso buscaría un centro, podía probar Rodrigo, que de hecho había sido el último jugador del Madrid en marcar un gol de tiro libre y lo hizo en mayo del 2023 frente al Sevilla, una victoria por 1-2 en el Pizjuán y desde entonces nadie había marcado gol de tiro libre. De hecho la temporada pasada no hubo gol de tiro libre para el Real Madrid, pero esta vez sí pudo el Madrid volver a marcar de tiro libre y fue Federico Valverde con su segundo gol de la temporada. Voy a confesar algo, cuando yo vi que frente a la pelota estaba Valverde y había un espacio de la portería, que de hecho Federico Valverde terminó tirando para el otro palo, dije, esa es de Valverde. Y Valverde tiene muy buen golpeo fuera del área, con algún desvío en el camino, pero al final lo suficiente como para que el Madrid anotara y esos 5 minutos iniciales de la segunda mitad, con ese arreón que tuvo el equipo, con esa rebeldía que tuvo el equipo, tuvieran un resultado. A partir de ahí siguió el juego ofensivo del Madrid, pero se empezaron a abrir espacios, el Valladolid empezó a acercarse más y teniendo ocasiones claras que desperdiciaron. Tuvo por supuesto la parada típica de Courtois, buenas intervenciones de Militao en defensa y como decía, alguna que otra ocasión desperdiciada por el Valladolid. Pero no fue solamente el Valladolid quien desperdició ocasiones, también lo hizo el Madrid.
una que le quedó sola a Rodrigo, que no sabemos si es que decidió mal, pero cuando estaba ahí frente al arquero podía haber rematado, pero bueno, pensó en que había otros jugadores, estaban Mbappé atrás y estaba Vinicius casi al lado de él, y cuando fue a dar el pase le salió mal y él terminó en un defensor del Valladolid. Luego estuvieron ocasiones que empezó a generar Vinicius, estuvo esa que Vinicius le puso a Mbappé que el francés remató y no pudo encontrar puerta. Estuvo la de Güler antes de salir, muy buena, con la zurda se perfiló y trató de buscar el gol. Y justamente en los mejores minutos que estaba teniendo Güler es cuando entran Modric y Brahim. Salió también Rodrigo, que ya no estaba haciendo un buen partido. Y eso para buscar un poco más control del balón, sobre todo con Modric y con Brahim, retenerlo un poco más en cuanto a la ofensiva. Pero como les decía, el equipo siguió generando, se les vio mucho mejor en la segunda mitad, más propositivo. Es cierto que los espacios que se dejaron atrás provocaron que hubiera un trabajo mayor de parte de la defensa, pero el equipo estaba cumpliendo. Sin embargo, el 1-0 era muy corto, y cuando llegamos al segundo parón por hidratación, todavía se notaba que el equipo le faltaba una marcha más, que el equipo necesitaba un gol más porque estaba todavía 1-0. El Valladolid sin tener disparos a puerta todavía, pero con la sensación de peligro. Y de hecho, en el momento que está la pausa, está el Valladolid en ese momento como con más posesión, con más llegada al área rival, al área del Real Madrid. Y es ahí donde empieza Brahim, empieza el show de Brahim, y por eso el nombre de este, o sea, el título de este video. Y empieza a tener un poco más el balón, empieza a generar un poco más. Luego entra Ceballos y entra Endricky. Las salidas de Vinicius y de Mbappé, sobre todo la de Mbappé, era más necesaria porque el francés se veía ya entrando más en ritmo de juego, teniendo más ocasiones, pero muy impreciso en los pases todavía. Necesita tiempo. Ya marcó su gol con el Madrid, ya ha marcado con el Madrid, pero el francés necesita tiempo para acoplarse al sistema, y una vez que empieza a marcar goles va a ser una cantidad. No todo el mundo es Cristiano o Bellingham o Ronaldo Nazario, que desde sus debuts ya empezaban a marcar goles y empezaron a marcar bastantes goles en sus primeros partidos. No todo el mundo es Di Stéfano. Hay que darle tiempo a Kylian Mbappé, que cuando empiece a marcar goles no se va a cansar y va a ser bastantes. Y con Ceballos ganó el equipo un poco más de control del balón. Pero es ya como cuando Brahim empieza a entrar más en juego, que el equipo se siente más cómodo y encuentra el segundo gol. Es una grandísima jugada de Militao. Militao, que unos minutos antes había tenido una excelente salida con el balón, una cantidad de defensas que le cayeron y Militao seguía regateando, se caía y mantuvo el balón. Fue una jugada espectacular, un lujo de ver, igual que muchos de los regates que dejó Vinicius en el partido. Un lujo ver esas cosas también en el fútbol, ¿no? Esos regates, esas jugadas técnicas, de las cuales estos futbolistas, sobre todo los brasileños, tan bien dotados están en ese sentido. Y fue un gusto verlo. Y luego Militao puso un balón espectacular para Brahim Díaz. Le había puesto ya uno a Rodrigo anteriormente, le puse uno a Brahim, y Brahim corrió y definió como bien sabe hacer él y marcó el segundo gol, dando además muestra de que Ancelotti esta vez no se equivocó como en Mallorca, hizo los cambios correctos y en el momento indicado. No sacó a Tchouaméni, por mucho que el francés por momentos en el partido haya perdido varios balones o no haya tenido esa claridad para organizar el juego, pero sí que es un futbolista que en aspectos defensivos, en aspectos de la ocupación de los espacios, te ayuda muchísimo, y entre él y Valverde ayudaron bastante a la defensa. También me gustó mucho ver cómo Vinicius y Rodrigo, tanto en la primera como en la segunda mitad, cuando perdían balones, bajaban a tratar de ayudar en la recuperación. Pero Brahim estaba mostrando que Ancelotti esta vez no se equivocó, que hizo los cambios correctos, marcó el segundo gol, y unos minutos después, ya al final del partido, le puso un balón muy bueno a Endricky, que marcó su primer gol. Creo que habrá sido el segundo o tercer balón que habrá tocado el delantero brasileño. Un gol que en lo personal me llenó de mucha satisfacción. Estoy seguro que muchos madridistas, porque además, llegado recién de Sudamérica, ¿no? Teniendo que acostumbrarse al fútbol europeo, fue un muy buen gol para ser su primero
Otro gol que hace en el Bernabéu, el anterior lo había hecho con Brasil, este es ya con el Real Madrid para sellar la goleada, un partido que, bueno, 3-0, pero que fue mucho más trabajado, mucho más complicado de lo que parece. El MVP se lo llevó a Valverde, que en general hizo un grandísimo partido, hizo el primer gol y defensivamente cumplió muchísimo. Pero para mí lo que hizo Brahim, no, el cambio de Brahim le dio más energía al equipo y ya cuando el equipo realmente necesitaba ya marcar la diferencia, alejarse en el marcador con el Valladolid, que además en una liga siempre es importante marcar la mayor cantidad de goles que pueda, pues lo hizo y apareció y dejó una muy buena imagen. Y eso demuestra que mientras este equipo se esté construyendo, mientras este equipo se esté acoplando, que es lo que está haciendo, que puede llegar en el próximo partido, puede llegar dentro de unos partidos, los suplentes, los que respondían la temporada pasada, tienen que aparecer. Y ese es el mayor cambio con respecto a lo que se vio en Mallorca, en cuanto a Real Madrid, que Ancelotti aceptó con los cambios y que los cambios le dieron resultado al Real Madrid. Incluso Guller, que no se fue con gol asistencia, por momentos se vio bastante bien y se mostró como una clara alternativa a ser titular, ya que no está Jude Bellingham. Se le dio muy bien a Modric, se le dio muy bien a Ceballos también, hay que destacarlo. Es decir, los suplentes sí te pueden ayudar muchísimo y en un campeonato como lo son los campeonatos de liga, que son tan largos, con tantas jornadas, con equipos como el Valladolid que se te cierran, te ponen un autobús atrás, como se decía antiguamente. En esos contextos necesitas a esos suplentes que aparezcan, que te den energía y que te resuelvan el partido. En lo que Mbappé y compañía se van acoplando a este nuevo sistema, a este nuevo funcionamiento del juego y empiecen a lloverle los goles. El primer triunfo liguero del Real Madrid ha llegado por fin. Ahora son 4 puntos en liga y por supuesto ahora a descansar y a pensar en ese juego del próximo jueves frente a Las Palmas. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Te animo a que te suscribas, a que nos dejes un me gusta si te ha gustado este contenido, a que lo compartas y también te animo a que sigas a un canal hermano nuestro que se llama Positively Portugal. En español, Positivamente Portugal. Es un canal de uno de los miembros también de mi peña madridista que ha ido muchísimo a Portugal, sabe muchísimo del fútbol portugués y de la vida en Portugal. Así que si te interesa conocer un poco más del fútbol europeo y en especial del fútbol portugués, que tanto quiere crecer ahora mismo, pues te animo a que lo sigas, a que te suscribas y que también compartas su contenido. Muchísimas gracias y a la Madrid.